fue lo que dijiste, mi Señor. Pedir se os dará, buscar y encontrarás. No cansaremos de tocar, no cansaremos de gritar. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Vine a pedir, vine a buscar, vine a tocar, vine a recibir, Señor, lo sobrenatural. Así que el tema que esta mañana nos ocupa relacionado con la vida del Espíritu Santo dentro de la iglesia es cuando la fe se equivoca. Quiero por favor que junto conmigo tengan abierta su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Ahorita les voy a decir los versículos, pero también en Marcos, capítulo número 11. Marcos capítulo 11. Vamos a leer primero Marcos y luego finalmente vamos a estacionarnos en la carta a los Corintios. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 11, versículo número 12 al 14. Marcos 11 del 12 al 14. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, se refiere a Jesús, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y luego nos pasamos al versículo número 20 de ese mismo capítulo. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el santo nombre de Jesús, en esta hora te bendecimos, te glorificamos, te pedimos que estés con nosotros, Señor, que nos ayudes, Dios, que nos ayudes para que podamos tener una relación correcta contigo, que podamos entenderte, Señor, a través de la alianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te glorificamos. Te pedimos, Dios, que esta mañana hables a nuestros corazones por la alianza de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que miren qué cosa tan curiosa. Pasan por la mañana y se dan cuenta de que una higuera que habían visto el día anterior está completamente seca. Antes, el día anterior, tenía una hermosa apariencia, estaba llena de hojas, no tenía fruto, pero sí tenía muchas hojas, y la apariencia de esta higuera era una apariencia muy saludable, muy saludable. Sin embargo, al día siguiente por la mañana, esta higuera estaba seca hasta la raíz. ¿Por qué razón? Bueno, la historia que les acabo de leer dice que esta higuera fue maldecida por Jesús. Por Jesús. La maldijo y se secó. Y los discípulos le preguntan: Señor, ¿por qué? Y la respuesta de Jesús a tales preguntas es una respuesta muy corta, muy breve, pero sin embargo muy importante. La respuesta de Jesús fue: tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Ahora, ¿por qué es que Él dirige exactamente la respuesta hacia eso? Tener fe en Dios. No les dijo tener fe, sino puntualizó: tener fe en Dios. El mensaje es claro y el mensaje es contundente. Podemos tener fe, pero podemos tener una fe que se equivoca. La fe que no se equivoca es la fe en Dios. Sí, amén. Ahora, exactamente como pasó con la higuera, puede pasarnos
a nosotros. Hace unos 2 días o 3 días alguien subió en el Facebook una fotografía de un mango. Yo lo republiqué, no sé si alguien lo vio. Un tronco de un árbol que había sido cortado y de ahí salió una ramita, y esa ramita era una sola rama, ¿verdad? Y de ahí estaba colgando un mango grande, y me acordé que les había estado diciendo: siembren un mango, siembren un mango. La idea no es que nos ocupemos en otra cosa más de todas las ocupaciones que tenemos en el día, sino que tengamos un mensaje para nuestra vida, un mensaje claro. Alguien necesita comer de nuestro fruto. Amén. Alguien necesita comer de nuestro fruto. Jesús fue a la higuera porque necesitaba comer del fruto de la higuera. Y está bien, no era tiempo de higos. Sin embargo, el Señor dice: nunca más nadie coma fruto de ti. No tuviste para mí, no tienes para los demás. La maldijo y se secó. Tal vez esta ilustración o esta figura de esta higuera nos enseñe que hay 2 tipos de fe: la fe que aparenta y la fe que es real. La fe que aparenta es una fe que se equivoca. La fe que es real es una fe que se mantiene y nos mantiene a nosotros de una manera muy firmemente. Ahora bien, fíjense bien, ¿cómo podemos nosotros saber si tenemos la fe verdadera? ¿Cómo podemos nosotros saber? Miren, somos como la higuera: por su fruto seremos conocidos. Si tenemos fruto, es que tenemos la fe verdadera. Si no tenemos fruto, entonces hemos estado albergando o llenando nuestra vida con una fe que no es la correcta, la fe que se equivoca. Y la fe que se equivoca produce muerte, mientras que la fe verdadera produce vida. Esa es la gran diferencia. Parece que las dos es lo mismo, pero no es lo mismo. Les digo, la fe que se equivoca, su producción es muerte. La fe correcta, la fe que no se equivoca, la fe verdadera, esta produce vida. Ahora les dije que abrieran su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo número 10. Aquí hay una historia que es muy particular, que es muy interesante, que la quiero compartir muy rápidamente. Es una historia que la conocemos tal vez en partes, en pedazos, en piezas, como los rompecabezas. Vamos a tratar de juntarlos todos. Y esto nos habla del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo que fue sacado de Egipto. Ustedes se acordarán que ya en el capítulo 3, no abra su Biblia conmigo, solamente se lo platico. En el capítulo 3 del libro de Éxodo, Dios aparece o hace que una zarza se encienda en medio del desierto, ahí donde está Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y esa zarza no se consumía. Y ya era extraño que ardiera, pero lo más extraño era que las hojas de la zarza o las ramas no se consumían, seguían allí. Era como los arbolitos de Navidad ahora, que los prenden pero todo sigue en su lugar. Está el arbolito encendido, todas las luces y todo, pero nada se quema. ¿Me explico? Bueno, esa zarza estaba ahí ardiendo, pero no se quemaba. Había una flama que la envolvía, pero no se quemaba. Las ramas seguían en su lugar, las hojitas y lo que tuviera seguía en su lugar. Y eso le causó una curiosidad y una extrañeza terrible a Moisés. Decidió acercarse para ver qué era y se encuentra con que allí estaba Dios. Estaba Dios llamando la atención de aquel hombre al que él había ido a buscar y lo encontró. Y le llama por su nombre y le dice: quítate el calzado de tus pies porque la tierra donde estás es santa. Y entonces Dios le empieza a platicar la razón del encuentro. El pueblo de Dios, el pueblo que está esclavizado en Egipto, clamó a mí y yo los he escuchado y he decidido librarlos. Punto. Y estos clamaron a Dios y Dios los oyó y los sacó. Y la historia que viene adelante de todo eso nos habla de un Dios amoroso, como les decía hace un rato, un Dios que nos atrae hacia Él. No es un Dios que hace como muchas personas hacen, que compran en los días de los regalos
compran un perrito. Hermoso el perrito. Pagan una cantidad increíble de dinero. Pero ese perrito tiene los días contados. Nomás unos días está en casa. Nomás unos días está adentro. Nomás unos días es la atracción de toda la familia. Al rato, ese perrito, si bien le va, se queda afuera. Después, puede cambiar de casa. Y va por la vida rodando de casa en casa. Y muchas veces acaban en la calle. Dios no hace eso con nosotros. Dios nos atrajo hacia Él, y la intención de Dios y el deseo del corazón de Dios, el deseo ardiente de Dios, es que estemos siempre con Él. De tal manera que más adelante en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo, creed en Dios, creed también en mí. Amén. Así que el Señor dice: donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. No somos como ese tipo de juguetes pasajeros que hoy son la atracción principal y mañana ya están guardados, tirados o botados por ahí en algún rincón o en algún contenedor donde se tira lo que ya no sirve y lo que no nos gusta, no nos es atractivo. No, nosotros no somos eso. Nosotros somos importantes para Dios, tan importantes que un día tuvo que tomar la decisión de salvarnos, buscarnos, encontrarnos y salvarnos. Y para que pudiera hacer efectiva esta salvación, tendría que venir el mismo Dios a morir por nosotros. Y lo hizo. Ahora, regreso con este pueblo que había salido de Egipto. Y la palabra del Señor nos dice de una manera muy contundente y muy grave lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, quien escribe a la iglesia de los Corintios, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y utilicen el énfasis de la palabra, todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero el versículo que sigue, el versículo 5, es uno de los versículos más tristes de la palabra del Señor, porque dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, ¿por qué no se agradó Dios? 5 cosas menciona el Espíritu Santo a través de este hombre poderoso, este apóstol bendecido y que nos es de mucha bendición, el apóstol Pablo. 5 cosas menciona, yo se las voy a mencionar muy rápidamente. Dice en el versículo número 6 que estas cosas le sucedieron a ellos como un ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos. ¿Saben? Estas cosas están adentro de nosotros. Todos nosotros, todos los seres humanos, cuando digo nosotros no me refiero exclusivamente a lo que estamos aquí ahora, sino al ser humano. Todos los seres humanos tenemos lo mejor y lo peor dentro de nosotros. La mayoría del tiempo sale lo peor, pero no aparentamos lo peor, estamos como la higuera, tenemos follaje, tenemos una apariencia saludable, tenemos una figura envidiable, pero de dentro no hay fruto, vacíos, no hay fruto bueno. Así que, ¿qué pasa? Bueno,
aquí se hace una denuncia pública y es importante que nosotros la veamos como tal. Número uno, dice que ellos codiciaron. Eso les pasó, y dice Pablo, yo no quiero que ustedes ignoren lo que les pasó a ellos, porque les puede pasar también a ustedes. Codiciaron cosas malas. Cosas malas. Toda esta historia está contenida en el Antiguo Testamento, no la voy a leer, pero ustedes pueden buscarla. Si tienen una Biblia que tenga referencias, ahí lo va a decir. Si no, entonces tomen el tiempo y pregúntenme, y yo tengo todas las respuestas pertinentes a este caso. Así que entonces, ellos codiciaron cosas malas. Cuando Dios los saca de Egipto, los saca de la esclavitud, y en el desierto, en el trayecto del desierto, Dios se ocupa de las cosas elementales para la vida de ellos. Se preocupa de protegerlos del sol, se preocupa de protegerlos de la oscuridad de la noche y los peligros que conlleva. Se preocupa Dios para que ellos tengan agua para tomar, para beber, y también alimento para comer. Se ocupa Dios en que no les falte vestido y calzado. Lo más elemental era lo que Dios estaba haciendo, porque era lo que se necesitaba hacer en ese momento. Pero de pronto, de dentro de ellos, de estos que habían visto, fíjense bien, habían visto, por eso yo puse énfasis cuando estaba leyendo ahorita la escritura, en todos, y todos, y todos. Ellos todos habían visto las plagas, todos habían visto cómo el mar se abrió y luego se cerró, todos bebieron agua en el desierto donde las aguas no son abundantes, todos estaban comiendo de un maná, un pan que descendía del cielo cada mañana, fresquecito, recién horneado. Todos estaban siendo testigos de cómo Dios los protegía del calor del día, y en la noche los protegía de la oscuridad, pero no solamente de la oscuridad, pero del frío de la noche, de los ladrones, de los alimañas y de los chacales del desierto. Dios estaba haciendo una protección, una provisión y una proyección correcta, completa en la vida de ellos. Todos ellos lo estaban experimentando. Sin embargo, de repente, en alguna vuelta, en alguna esquinita, alguna piedra que rodearon, de repente les nace la codicia. Empiezan a codiciar cosas malas. Según la escritura, dice que ellos estaban empezando a desear lo que habían dejado en Egipto. Y sin duda que parece una exageración, pero esa era la exageración de ellos. Allá tenían carne y pescado y legumbres. Y acá en el desierto solamente tenían maná. Carne, pescados y legumbres contra maná. Y ellos decían, ¿quién nos diera de comer lo que comíamos en Egipto? ¡Ay, ya estamos fastidiados de este pan tan liviano! ¡Ya no queremos esto! Y eso le molestó a Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos codiciaron? Porque la fe que tenían en Dios era la clase de fe que se equivoca. Donde creen que ellos son el centro del universo y todo gira alrededor de ellos. Y saben, el centro del universo se llama Cristo. Es más, la cantamos aquí, de pronto cantamos esa canción, ¿verdad? ¿Cómo dice? El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús.
Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Pero ellos se creían el centro del universo, entonces decían, queremos carne. Y muchas veces nosotros estamos acá porque creemos que Dios es el perfecto amuleto. Es mejor que la patita de conejo o el ojo de venado. Si tengo necesidades, Dios. No estoy diciendo que Dios no suple nuestras necesidades. Estoy diciendo que a veces nosotros tenemos una fe equivocada y vamos a buscar a Dios por lo que nos da, pero no por lo que Él es. Así que ellos codiciaron. Esa es una situación que se prende el foco y nos deja ver si tenemos la fe correcta o la fe equivocada. Codicia. Número 2, idolatría. Idolatría. Si Dios se tarda en responder, si Dios no responde como yo le pedí, entonces es muy simple, es muy sencillo. Es tan sencillo que con este ejemplo se lo voy a entregar y lo van a entender perfectamente bien. Tú vas a un lote de carros, andas comprando carro, te gusta un carro y dices, ¿cuánto quieres por este carro? Pues quiero tanto. Mira, te doy tanto. Si el carro vale $10,000, tú dices, te doy $5,000. Te va a decir el dueño, ¿sabes qué? El carro vale $10,000. Bueno, mira, si no me lo das tú en $5,000, el lote de enfrente tiene uno igualito. Y ese me lo van a dar en $5,000. Pero me gusta este. Entonces, a veces la gente cambia de Dios como cambiar de lote de carros. Cambia de Dios como cambiar de zapatos. A eso se le llama idolatría. Moisés subió a la montaña y al monte Sinaí y se tardó. Dios estaba tratando con él los asuntos concernientes a toda la nación, cómo debían hacer, qué es lo que debía hacer. Le dio las tablas de la ley, le dio los mandamientos para que ellos tuvieran una base para vivir de una manera diferente a todas las naciones que tenían que enfrentar. Y ellos mientras dijeron, oye, se está tardando. Moisés se está tardando. Tal vez ya no regrese. Y le dicen a Aarón, haznos dioses que nos saquen de aquí. Y Aarón, que no tenía la fuerza, por eso hace ratito le decía, cuando vaya a emprender algo para Dios, apóyese en alguien que esté fuerte en el Señor, que si, le llamo yo el buey viejo, que si quiere desviarse, no se desvía, porque el buey viejo lo mantiene en camino correcto. Entonces, Aarón no tenía la fuerza suficiente y entonces dijo, bueno, tráiganme todo lo que tengan de oro y vamos a ponerlo en un perón y que se queme, se funda y a ver qué pasa. Y cuando tú dices eso, le abres una puerta a Satanás. Y según la declaración de los hebreos, cuando Moisés los reclamó, dijeron, lo echamos, se fundió y salió un becerro de oro. Y a ese becerro de oro empezaron a adorar. Y empezaron a cantarle. Y empezaron a danzarle. Y a ofrecerle sacrificios. Tenían fe, pero una fe equivocada. Los estaba llevando por mal camino. Cuando nosotros tenemos una fe equivocada, empezamos a buscar otros dioses. No importa cómo se llamen, otros dioses. Pero recuerda, la fe equivocada produce muerte. La Biblia dice que Dios no se agradó de ellos y muchos de ellos, los mayores de 20 años, quedaron postrados en el desierto para siempre. Sus huesos siguen ahí, en el desierto. Número 3. Les dije que eran 5 cosas. Número 3, la inmoralidad sexual. A veces pienso, ¿por qué es que una persona tiene que pasar por la tentación sexual?
fácil que Dios nos reprimiera en ese sentido y nos hubiera hecho asexuales, y así no tendríamos el problema de la tentación sexual. Pues sí, a los ojos míos y a los ojos de mucha gente tal vez esto hubiera sido lo más sencillo, lo más simple, que fuéramos personas asexuales. Pero Dios no nos hizo así. Dios nos hizo personas sexuales, con una sexualidad, pero también con un freno: la sexualidad correcta. Mientras que el mundo se revolcaba en la sexualidad incorrecta, Dios quería que su pueblo tuviera la sexualidad correcta. Pero ellos no pudieron soportarlo. Y finalmente dice la palabra del Señor que ellos se volvieron con otras mujeres, se volvieron y empezaron a fornicar con ellas. Por causa de este pecado, en un solo día murieron 23,000 personas. Aquí viene la bomba para nosotros. ¿Qué es o quién es el que nos puede librar de esto? El apóstol Pablo hizo una declaración: miserable de mí, ¿quién me librará de esta muerte? ¿Quién me librará? Porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto es lo que hago. ¿Quién me librará? Y él responde a la pregunta que él mismo se hizo y dice: mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero Cristo se fue. Cristo ascendió a los cielos. Sí, va a volver un día, pero ahora está en los cielos. Pero él dijo: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Otro Consolador vendrá y estará con ustedes. Él los guiará a toda verdad. Él los conducirá, Él los llevará, Él los convencerá de justicia, de fe, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hará la obra que yo estoy haciendo, porque yo me tengo que ir a preparar lugar para ustedes. Pero no se van a quedar solos, el Espíritu de Dios se va a quedar con ustedes. Y entonces la única arma que nosotros tenemos contra la inmoralidad sexual es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios produce la fe correcta. Pero si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, entonces estamos expuestos a caer en cualquier pecado, incluyendo el pecado de la inmoralidad sexual. Luego seguimos con otro problemita que tenía aquel pueblo. Aquel pueblo era un pueblo que usualmente hacía algo que a Dios no le agrada. Le tentaban a Dios, probaban a Dios. Mire, a Dios no le gusta probar a nadie, que nadie lo pruebe. A Él tampoco le gusta tentar a nadie. A veces vienen a nuestra vida pruebas, vienen a nuestra vida situaciones, pero no son porque Dios esté jugando a ver cuánto aguanta, a ver si resiste o revienta. No, lo que Dios está haciendo son ejercicios para que nosotros podamos fortalecernos. Si nosotros necesitamos paciencia, Dios empieza a producir los elementos necesarios para que nosotros podamos tener paciencia. Es como una persona. Miren, ustedes saben que médicamente hay muchos centros que se llaman centros de rehabilitación. Cuando una persona sufre una enfermedad o sufre un accidente, por ejemplo, una persona, las personas mayores y los deportistas aún, que sufren daños en sus rodillas y tienen que ser operados de las rodillas. Ok, vamos a pensar en una persona mayor.
le cortan la rodilla, le cortan parte del hueso del muslo y parte del chamorro, y sacan la rodilla completa con los dos huesitos así, y le ponen otra rodilla, una rodilla biónica, la insertan y todo, y muy bien, ya está puesta, ya tiene su rodilla, no es la original, pero ya tiene su rodilla. Bueno, ahora hay que llevar a rehabilitación. ¿Ok? A rehabilitación. ¿Para qué? Para que esa pierna se fortalezca, para que esa pierna vuelva a funcionar como debe funcionar, como si fuera la original, para que camine y haga todo lo necesario para lo que fue creada la rodilla. Se llama rehabilitación. Ahora, los médicos no te van a rehabilitar con el afán de molestarte para ver si te duele, para que te arrepientas de todos tus pecados. No, no ese es el fin. Así que cuando nosotros tenemos pruebas, es porque Dios está tratando con nosotros para que tengamos la fe correcta. El caso que nos ocupa sucedió que de repente dice la palabra del Señor que este pueblo era un pueblo muy poderoso porque Dios estaba con ellos. Tan poderoso fue que destruyeron Egipto, que pasaron por el Mar Rojo. Tan poderoso fue que ellos podían destruir naciones, pero había un problema: no podían atacar la fe que se equivoca. Y entonces Dios tuvo que probarlos. Y envió Dios en el campamento de los hebreos serpientes venenosas. La Biblia dice que eran serpientes ardientes, lo cual significa que eran serpientes venenosas, eran cobras del desierto, y personas que mordían y personas que morían. Y parece que aquella plaga de serpientes fue suficientemente grande y muy agresiva, de manera que entonces mucho pueblo empezó a ser alcanzado por las serpientes, mordido y morido. ¿Me entiende? O sea, se moría. Y entonces viene Dios y le dice a Moisés: quiero que hagas algo. Quiero que hagas de un material metálico, bronce, una serpiente. Pongas bronce, lo fundas, hagas una serpiente, hagas un asta, y la serpiente la enredes en el asta y la levantas. Porque quiero que todo aquel que sea mordido por una víbora alce sus ojos y mire a la serpiente a lo alto y sanará. ¿Cómo? Sí. Quiero que dejen de mirar para abajo y aprendan a mirar para arriba. Quiero que aprendan a tener la fe correcta, la fe en Dios. Y Moisés, ni tardo ni perezoso, hizo lo que Dios le dijo, hizo la serpiente, la enredó en el asta y la levantó e hizo la declaración, la publicó. Todo aquel que sea mordido por una serpiente, la única cosa que tiene que hacer es mirar hacia lo alto, hacia donde está levantada esta serpiente, y si mirare con fe, sanará. Amén. Y algunos dijeron: ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo es posible que pase eso? No hay nada contra el veneno de la serpiente, te muerde y te mueres. Pero algunos creyeron y empezaron a voltear hacia arriba. Empezaron a deshacerse de la fe que se equivoca para llenarse de la fe en Dios. Si Dios dijo, así ha de ser. Y todo aquel que miraba hacia arriba era sanado. Amén. Y esa serpiente que se levantó en el desierto no era otra cosa sino un prototipo de una cruz que algunos miles de años después
se levantaría sobre el monte Calvario para que todo aquel que mire hacia la cruz con fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así es. La última, no nos va a gustar, pero tengo que decirla. Yo le pregunto antes de decirle, ¿alguna vez usted ha conocido, para no ser tan directo, no quiero ser tan directo, les estoy salvando el pellejo, ¿alguna vez ustedes han oído a alguien que murmura de otro? Sí. ¿Y sabían ustedes que esa murmuración es un pecado terrible ante los ojos de Dios? Bueno, dice aquí el versículo número 10 de la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ay, caramba, no nos damos cuenta, pero cuando empezamos con las murmuraciones, hagan de cuenta que como han visto los niños cuando están chiquitos, así de 1 año o 2 años, que vienen y se les suben a uno para que los cargue. Hagan de cuenta que así hacemos nosotros con el diablo. Empezamos a murmurar y nos le zafamos a Dios y nos subimos a los brazos del mismísimo diablo para que nos destruya. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, eso es algo que está dentro de nosotros. Se llama rebelión, principio satánico, donde no queremos someternos a las autoridades superiores. No queremos, nos cuesta mucho. Y aunque usted no lo crea, ese es un asunto de fe. La fe correcta te lleva a someterte a las autoridades superiores. La fe que no es correcta, la fe que se equivoca, te lleva a defender tus derechos sobre quien sea. Fíjate, derechos sobre quien sea. No me importa nada, son mis derechos. Pero se abre un abismo entre uno y otro. La fe correcta te lleva a obedecer lo que Dios dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino las que han sido puestas por Dios. Bueno, Moisés estaba haciendo su chamba, su trabajo de líder, que Dios lo había escogido para ser el líder. Moisés no se escogió solo, nosotros sabemos la historia. Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios le dio provisión, le dio protección y le dio proyección. Todo se lo dio Dios. Dijo: esto es lo que yo quiero que tú hagas y esto es lo que quiero que saques al pueblo, y después de que lo saques nos vamos a encontrar en este mismo lugar y vamos a empezar un camino juntos. Pero allá en el libro de los Números, en el capítulo número 16, no quiero que lo abran, solamente escuchen lo que voy a decir. De repente, es más, el comienzo del capítulo 16 dice la rebelión de Coré, si no estoy equivocado. Y resulta de Coré y otro más, se juntaron 4 que empezaron a murmurar. Ah, sí, ese Moisés se cree mucho. Cree que nomás por él habla Dios. ¿Y nosotros qué? Nosotros también somos del pueblo de Dios. Nosotros también somos santos. Nosotros también tenemos derechos. Y empezó. Y el asunto se volvió grave. Tan grave que mucha gente murió por causa de esta murmuración. Miles de personas murieron. Algunos de ellos fueron tragados por la tierra. Se abrió la tierra y se los tragó vivitos. Lo peor del caso es que no fue solamente a ellos, pero fue junto con sus familias. Todos fueron tragados por la tierra.
por causa de un juicio terrible de Dios. La razón, tenían una fe que se equivoca. Le dije antes y se lo repito ahora, la fe que se equivoca produce muerte. La fe que no se equivoca produce vida. Amén. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros asegurarnos de tener la fe que no se equivoca? Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Los convencerá, los redarguirá, dijo Cristo Jesús. El trabajo del Espíritu Santo será trabajar en ustedes. San Juan capítulo número 16, si no estoy equivocado. Aquí lo tengo. Versículo número 8. Cuando venga, dice, se refiere al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El ministerio del Espíritu Santo es convencernos. Primero de lo que hicimos antes y segundo de lo que Satanás quiere que hagamos. Lo que hicimos antes cuando no teníamos conocimiento de Dios. La buena noticia es que ya ha sido perdonado. Así es. Pero la Biblia habla de un pecado imperdonable. ¿Cuál es? El que pecare contra el Espíritu Santo, dijo el Señor. ¿Y cómo se peca contra el Espíritu Santo? Ignorándolo. Cuando Él nos dice, no hagas esto, no te metas en este asunto, no te involucres en esta situación, no lo hagas, pero como dice, no, pero por mis derechos y por mis pistolas, y te metes, estás ignorando olímpicamente lo que el Espíritu Santo te está enseñando, te está diciendo. Estás en la postura de que defendí mis derechos. Los estás defendiendo, pero ¿a costa de qué? A costa de pecar contra Dios. Pero este es un pecado que está cometido con todo el conocimiento del asunto, con todo el conocimiento de la ley, vamos a decir, con alevosía y ventaja. Mientras que lo que cometíamos antes de conocer a Cristo lo hacíamos en la ignorancia, pero ahora no tenemos ignorancia. Ahora estamos plenamente conscientes, ahora sabemos lo que hacemos. Si la Biblia dice que no murmuremos, y dices tú, pero es que yo no lo entiendo, pues entonces date a la tarea de investigar y de escudriñar la Escritura y de preguntarle, si no entiendes a alguien que entienda, dile, ¿por qué me dice que no murmure? Si a mí me encanta el chisme. Bueno, mira, no murmure porque la murmuración es muy contagiosa. Y por causa tuya, algunos pueden salir lastimados. Por causa de Coré, Dotán, Abiram, y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Mucha gente salió lastimada. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo en esto? Él os guiará a toda verdad. Él hará que tú tengas la capacidad espiritual para descubrir las artimañas del diablo. Él hará que tú tengas la inteligencia y la sabiduría espiritual para entender lo que es mejor para el reino y para ti. Él hará que camines un camino que tal vez a los ojos de todo el mundo escogiste el peor de todos, pero es el camino que Dios tiene para ti. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida, día y noche. Día y noche. Ahora, no se preocupen demasiado si ustedes no ven señales como hablar en lenguas.
o poner las manos y que salen los enfermos. Todo en su tiempo, todo en su momento, todo en su lugar. Pero yo creo que la mejor cosa que tenemos que hacer es ocuparnos de que cuando alguien demande fruto de nosotros, lo encuentre. Así es. Porque mira, suponiendo, y con eso termino, que la higuera hubiera sabido que es Cristo el que venía a pedirle higos, yo me imagino que se hubiera puesto a trabajar, o mejor dicho, hubiera trabajado ya por si acaso viene Cristo. La verdad que tú no sabes quién es el que va a venir en el nombre del Señor. No sabes si va a venir el mendigo que se para en la esquina. No sabes si va a venir el señor que se le quedó el carro y se le descompuso frente a tu casa. No sabes si va a ser tu vecino o uno de tus hijos. No sabes si va a ser el pastor de la iglesia que te diga, hermano, hermana, necesito que se encargue de eso. Nunca sabes en qué persona vendrá Cristo. Pero si nuestra vida es guiada por el Espíritu de Dios, no importa quién venga ni cuándo venga, hallará fruto, mucho fruto, porque para eso fuimos diseñados, para que llevemos fruto y mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Así que necesitamos al Espíritu de Dios. Amén. Cada día cuando nos levantemos deberemos decirle, Señor, gracias por tu Espíritu. Espíritu Santo, guíame en este día lo que yo debo hacer. Conduce mis pasos. Toma control de mis emociones. Toma control de mi mente. Toma control de mis apetitos carnales. Controla la codicia que hay en mí, la avaricia. Controla el Señor, controla la inmoralidad sexual, controla la idolatría que todavía está dentro de mí. Contrólame, bueno, cada quien sabrá de qué pata cojea, ¿verdad? Contrólame, ayúdame a controlarme. Permite que mi vida sea una vida llena de fe, pero de la fe correcta. Que mi fe produzca mucho, pero mucho fruto. ¿Por qué razón? Porque no quiero ser como la higuera. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que estaremos hablando en estos días acerca del Espíritu de Dios.